Buen día, hoy vamos a explicar un poco sobre el capítulo 7 que se llama ¿Por qué el mundo es de la forma que es? Del libro La mente de Dios. Nuestro grupo está conformado por Juan José Parra, Juan Camilo Melo y mi persona, Juliana Castro. Como pregunta-problema, tenemos Dios es un ser de contingencia o necesario. Nuestra idea principal es la incompatibilidad fundamental de un Dios atemporal, inmutable y necesario con la noción de la creatividad de la naturaleza, con un universo que cambia y evoluciona y produce lo genuinamente nuevo. Y como objetivo principal, juzgar todo tipo de lógica abarcando desde la razón y la religión. Un universo inteligible. Universo inteligible se refiere a la idea de que el universo puede ser comprendido y explicado por la mente humana, a través del uso de la ciencia y la razón. La idea es que el universo tiene una estructura y un orden que pueden ser descubiertos y comprendidos a través de la observación, la experimentación y el razonamiento lógico. Una de las características más sorprendentes del universo es que parece seguir leyes matemáticas precisas. Por ejemplo, la ley de la gravedad de Newton y la teoría de la relatividad de Einstein describen con gran precisión cómo se comportan los objetos en el universo. La ley de la conservación de la energía o la ley de la conservación de la cantidad de movimiento pueden expresarse en ecuaciones que permiten a los científicos hacer predicciones sobre el comportamiento del universo. En otras palabras, el universo está organizado de manera racional y sigue patrones predecibles, lo que nos ayuda a entender cómo funciona el mundo que nos rodea. ¿Una única teoría para todo? La teoría de la relatividad y la mecánica cuántica son dos pilares fundamentales de la física moderna y han sido probadas y verificadas en numerosos experimentos. Sin embargo, a pesar de su éxito, estas teorías no son suficientes para describir todo lo que sucede en el universo debido a que no son compatibles entre sí y que la mecánica cuántica no explica todas las fuerzas y partículas del universo. Por lo tanto, la teoría de cuerdas es considerada la más completa porque busca unificar las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, como lo son la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. La mayoría de las teorías físicas anteriores solo describen una o dos de estas fuerzas, mientras que la teoría de cuerdas intenta unificar en un solo marco teórico las cuatro fuerzas. La teoría de cuerdas también es compatible con la teoría de la relatividad general de Einstein, lo que significa que puede describir el universo a nivel macroscópico así como a nivel subatómico. También ofrece explicaciones potenciales para fenómenos inexplicables en la física, como la existencia de la materia oscura y la energía oscura. La teoría de la relatividad cuántica intenta combinar las leyes de la relatividad con las leyes de la mecánica cuántica para describir todos los fenómenos del universo, incluyendo aquellos que involucran la interacción de partículas subatómicas con la fuerza gravitatoria. Sin embargo, la teoría de cuerdas y la relatividad cuántica se encuentran en desarrollo, por lo que siguen siendo un objetivo de investigación y debate en la comunidad científica. Orden contingente. El orden contingente se refiere a la idea de que el orden en el universo es el resultado de las circunstancias específicas y no necesariamente una característica intrínseca o necesaria del universo. En otras palabras, el orden que observamos en el universo podría no haber sido así si las circunstancias hubieran sido diferentes. Por ejemplo, el hecho de que la Tierra esté en la posición adecuada para albergar vida es un ejemplo de orden contingente. Si la Tierra estuviera más cerca o más lejos del Sol, o si la atmósfera fuera diferente, la vida en la Tierra podría no haber sido posible. Según esto, el autor argumenta que este orden preciso podría ser el resultado de una contingencia, lo que significa
que es simplemente una casualidad que el universo tenga las propiedades que tiene. También considera la posibilidad de que este orden sea el resultado de la intención de un diseñador inteligente. El mejor de todos los mundos posibles. Esta parte del capítulo es- está principalmente basada entre intereses y preocupaciones filosóficas del filósofo Leibniz en 1711 y 1710, donde se asume una pregunta del por qué Dios, siendo omnipotente y omnisciente, como los argumentos basados en la filosofía y religión explican el sufrimiento y la injusticia que existen en el mundo, basándonos históricamente. Según los intentos por resolver esta pregunta se han realizado varios argumentos, donde Leibniz en su trabajo de Monadología Perfecta expone su argumento con 5 afirmaciones. Afirmación número 1. Dios tiene la idea de infinitos universos. Afirmación número 2. Solo uno de estos universos puede existir realmente. Afirmación número 3. Las elecciones de Dios están sujetas al principio de la razón suficiente, es decir, Dios tiene una razón para elegir una cosa u otra. Razón número 4. Dios es bueno. Razón número 5. Por lo tanto, el universo que escogió Dios para existir es el mejor de todos los mundos posibles. Estas afirmaciones de Leibniz simplemente se basan en las premisas que fueron categorizadas posteriormente en tres. La primera premisa corresponde a la declaración a que Dios puede escoger un universo en la cantidad infinita de universos posibles, basándonos simplemente en una realidad física tridimensional en la que suma simplemente la creación de Dios y donde puede incluir mundos posibles. La segunda se basa en una premisa que expone la existencia perfecta y las decisiones basadas en la razón que Dios puede tener en dicho universo. Y la tercera premisa concluye que el mundo existente de Dios fue escogido y por ende es el mejor. Varias problemáticas nacieron de este capítulo, dicho que Leibniz como filósofo trata de sustentar por, por medio de una necesidad la idea de un Dios y un mundo, y por ende estas 5 afirmaciones nos dan a creer que el mundo es un mundo donde no hay maldad, que es un preferible mundo para nosotros, que de lo contrario sería un mundo caótico, se arrastraría simplemente la maldad. En cambio que el mundo elegido por Dios se trata de lograr y contrarrestar esa maldad que una vez existió y que alimenta tanto la bondad y que lleva a ser perfecto dicho mundo. La belleza como guía hacia la verdad. Este capítulo nos lleva quizás a que las leyes se distingan de una manera más sutil como su valor estético, y es ampliamente creído entre los científicos que la belleza es una guía confiable hacia la verdad, y muchos avances en física teórica han sido hechos demandando elegancia matemática a una nueva teoría. Algunas veces, cuando las pruebas de laboratorio son dificultosas, este criterio estético es considerado aún más importante que el experimento. Por ejemplo, Einstein, mientras discutía una prueba experimental de su teoría de la relatividad, fue una vez interrogado acerca de qué ocurría si el experimento no coincidía con la teoría. Él se mostró imperturbable ante la posibilidad y contestó lo siguiente: entonces mucho peor para el experimento, respondió. La teoría es correcta. Paul Dirac, el filósofo cuya deliberación estética lo condujo a construir una ecuación matemáticamente más elegante para el electrón de dicha teoría, la cual a su vez condujo a la predicción exitosa de la antimateria, repitió estos sentimientos cuando juzgó que es más importante tener una belleza en una ecuación que esté sujeto a un experimento. La elegancia matemática no es un concepto fácil de explicar a aquellos que no están familiarizados con la matemática, pero es entusiasmante y apreciativo para los científicos profesionales. Como todos los juicios sobre los valores estéticos, es altamente subjetivo. Nadie ha inventado un medidor de belleza.
que pueda medir el valor estético de las cosas sin referirse al criterio humano. De lo contrario, no hay duda que ciertos factores biológicos y psicológicos trabajando en una estructura para la impresión de dicha belleza es sorpresa para las formas femeninas que son más atractivas a los hombres. Por ejemplo, las líneas y curvas de muchas esculturas hermosas, pinturas y estructuras arquitectónicas tienen sin duda referencias sexuales. La estructura y la operación del cerebro puede también dictar que es placentero a los ojos y al oído. Simplemente dando un ejemplo vasto como lo es la música al reflejar ritmos cerebrales de alguna manera. En la parte 3, donde cuestionan si Dios es necesario, se continúa con la cuestión del sí y en qué sentido podríamos estar viviendo en el mejor de todos los mundos posibles. Tenemos que confrontar un problema más profundo aún, poniéndolo simplemente si el universo realmente tiene una explicación y no puede explicarse a sí mismo. Entonces debe ser explicado por algo externo a él, por ejemplo, Dios. Pero ¿qué entonces explica a Dios? En este dilema de todos los tiempos de quién hizo a Dios, nos pone en peligro a ser atrapados en una regresión infinita. La única escapatoria parecería asumir que Dios es una manera que puede explicarse a sí mismo, lo cual es decir que Dios es necesario en el sentido técnico que explica al principio de este capítulo. Más precisamente, si Dios provee una suficiente razón existencial para el universo, entonces sigue en ello. Él mismo debe ser querer saber cuáles fueron los factores de dicha existencia para él y naturaleza de los cuales dependieron. Pero podría tener sentido que nosotros en la noción de ser necesario, un ser contenga eternamente dentro de él la razón para su propia existencia. La filosofía en este capítulo nos lleva a un argumento prácticamente incoherente y sin sentido. Ciertamente los seres humanos no somos capaces de comprender la naturaleza con tal de ser, sino que es necesario tener una posición falsa, una posición por encima de todos nosotros para llegar a una necesaria verdad. Supongamos que se afirmó que Dios no existe. Se acabarían todas las tradicionales y teologías cristianas. Por su parte, Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII dijo que es necesario atemporal e inmutable y casi perfecto el cambio de que un universo completamente perfecto existiría simplemente por la obra de Dios. Esta devastadora contradicción llevó al acecho la teología occidental simplemente desde Platón, donde formas perfectas y eternas por las cuales se representan una verdad única y real. Este capítulo nos deja simplemente con una pregunta o un anteproyecto que es reconciliar un cambiante a lo inmutable y a lo imperfecto, que no sirve subrayar la seriedad de la paradoja conceptual, lo cual nos lleva a una explicación de contingencias. Bueno, ahora continuando con la siguiente diapositiva, la cual nos habla en primera instancia de un dios bipolar y la nube de Wheeler. Nos da una descripción detallada hacia lo que vendría siendo la necesidad de Dios y también si la introducción hacia el tema de si Dios es necesario o por el contrario es contingente. Ok, de esta manera empezaríamos relacionando también lo que sería la novia de Wheeler. Acá podemos ver temas como pensamiento de proceso, la libertad de la naturaleza y la idea de un sistema físico que nos describe como la colección de átomos, la jerarquía de las partículas, la jerarquía de lo particular a lo general. Bien, entonces haciendo una descripción detallada, empieza haciéndonos como una pregunta o una hipótesis acerca de si Dios es bipolar o acerca de si Dios bipolar se refiere a un Dios de contingencia y a otro Dios de necesidad. Al explicar este último concepto, es decir, el Dios de necesidad, hace referencia a que este Dios debe renunciar a la divinidad. En este proceso también surge la teología del proceso, la cual nos ayuda a entender mejor este concepto. Y esta teología del proceso, como lo habíamos descrito anteriormente, no se considera como una
colección de objetos o eventos, sino como una direccionalidad definida. Es decir, que el tiempo influye sobre la fluencia del devenir, sobre el ser de sí mismo. Esto, en pocas palabras, nos quiere decir que el futuro no está implícito en el presente, y es básicamente lo que nos describe acá en esta primera parte. Bien, en nuestra segunda diapositiva nos habla de lo que vendría siendo los niveles organizacionales. Acá nos dan ideas sobre lo que vendría siendo, como lo mencionamos anteriormente, de lo particular a lo general. Se descubre la cualidad crucial del orden contingente, lo que da una idea también a lo que habíamos mencionado anteriormente en la diapositiva de un Dios bipolar. Básicamente, lo que nos explica acá en esta segunda parte es que, empezando desde que se abandona la idea de que un objeto es la recolección de un átomo, sino que por el contrario es la existencia de muchos niveles diferentes de estructuras. Un claro ejemplo de eso son los sistemas abiertos, los cuales están determinados por partes y componentes que pueden ser influidos por el entorno general. Esto genera un comportamiento impredecible. Sin embargo, a pesar de esto, los sistemas siempre son como establecidos dentro de un comportamiento ordenado que está regido por sistemas que supervisan, es decir, sistemas superiores. Se entiende entonces que Dios organiza el mundo no por medio de intervención, sino por medio de varias potencialidades, las cuales el universo es libre de organizar, siempre y cuando se tenga una tendencia hacia el bien. Ahora bien, teniendo en cuenta estas dos ideas que nos dan como un poco de introducción hacia lo que nos quiere decir el autor con la definición de un Dios bipolar, encontramos en la siguiente diapositiva una idea que nos plantea, o una pregunta, donde nos dice que sí tiene Dios realmente que existir. De acá parte el argumento ontológico, donde nos dice que la inexistencia de Dios es lógicamente imposible, ya lo explicaré adelante, y que Dios debe ser definido como la cosa más grande posible. Acá también pues, nos plantea diferentes problemas lógicos partiendo de la existencia de las propiedades de las cosas. Nos da diferentes proposiciones analíticas, tanto como analíticas como sintéticas, para pues, dar una claridad mejor a este sistema. Ahora bien, el argumento ontológico parte de que Dios es definido como la cosa más grande posible existente en el mundo. Por tanto, este Dios debe ser mayor a un Dios imaginario. En tanto a la proposición analítica, esta se describe como, o depende más bien, de la verdad o falsedad de las palabras involucradas respecto a alguna definición hacia cualquier objeto. Y las que no están dentro de esta definición son llamadas las sintéticas. Estas proposiciones sintéticas hacen referencia a la conexión entre las cosas que están relacionadas directamente por definición de afirmaciones, las cuales son comprobadas por medio de la experiencia. Estas cosas son consideradas también, estas definiciones sintéticas son consideradas como cosas inobjetables, es decir, que se debe introducir la física a nivel fundamental de las posiciones sintéticas, las cuales están siendo postuladas por alguna razón fuera de la física. De aquí es que encontramos otra de nuestros argumentos que nos plantea el autor. Entonces nos indica que, por tanto, referente a estas definiciones sintéticas, las propiedades del universo se deben proceder mediante a priori, como lo veíamos también en los sistemas abiertos anteriormente pues ya descritos. En consecuencia, el universo debe existir como fruto de nuestra necesidad lógica, que se desarrolla a priori y que es inobjetable de acuerdo a las condiciones establecidas anteriormente. Bien, continuando con nuestras siguientes diapositivas y también finalizando el tema que estamos desarrollando, encontramos temas importantes también descritos en el libro, como las opciones y también como un tema el cual se describe un Dios que juega a los dados.
En esta parte pues tenemos diferentes opciones que nos plantea el autor, partiendo de la existencia de Dios, partiendo o empezando de la nada, la posición teísta clasista y la incompatibilidad fundamental de un Dios. Acá nos deduce o nos describe ciertas premisas relacionadas con la noción de creatividad en la naturaleza, también trayendo a colación la pregunta problema de si Dios es necesario, el cual creó un mundo o un universo contingente como acto de libre voluntad, la cual daría respuesta a nuestra pregunta problema planteada anteriormente, y está relacionada en parte como un resumen general, lo cual nos dice que efectivamente el ser necesario vendría siendo Dios, el cual crea su universo contingente como acto de libre voluntad que no tiene decisión sobre su existencia, como lo habíamos mencionado anteriormente, hacia la renuncia a esta divinidad. También nos presenta en temas como respecto a un Dios que juega los dados. Acá nos describe básicamente el éxito de la ciencia, en el cual pues no se puede probar que el mundo sea racional. Temas como el abandono parcial del principio de la razón. Después nos explica temas como el abandono del principio de la razón, que puede ser posible si se plantea referente a otra posición. Y las predicciones de la mecánica cuántica, donde se hace referencia al evento caótico, el evento ordenado, y genera unas diferencias entre estas, pero a la vez unas similitudes. Ya para culminar, bien, entonces, como habíamos mencionado, la respuesta a nuestra hipótesis se daría en el resumen de esta pequeña fracción que empieza desde un Dios bipolar y su descripción junto a sus argumentos, donde nos dice finalmente que Dios renuncia a ciertas cosas, lo cual no tiene control sobre eso debido a su divinidad. Y esto sería nuestra presentación. Muchas gracias.